Empezamos la última conferencia de la tarde antes antes del parar para ir a ver el ponente magistral. Estamos con el tema No Más Loren Ipsum, Luis Hernández de Cumbia, y pues permitimos que nos empiece muchas gracias por venir acá. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, como estuvo en la introducción, mi nombre es Luis Hernández. Yo soy diseñador gráfico. Ahora mismo estoy dedicado más al tema de la experiencia de usuario, a todo el tema digital. En Cumbia, básicamente, aplicaciones para dispositivos móviles, Android, iOS. Y pues básicamente el tema que vamos a compartir esta tarde es No Más Loren Ipsum. Me imagino que muchos hemos visto pues este método de relleno de texto que se llama Loren Ipsum. Vamos a adentrarnos un poco en pues, los factores y las problemáticas que genera nosotros como diseñadores implementar este tipo de relleno de texto a todos los productos o por lo menos a las propuestas de diseño que estamos realizando para algunos clientes. Entonces vamos a ver algunos casos y pues vamos también a analizar una situación y vamos a plantear una solución para que el Loren Ipsum no cobre tanto valor a la hora de nosotros realizar las propuestas de diseño y todo el tema de la experiencia de usuario. Entonces, pues ahí está mi Twitter, para las personas que me quieran seguir. Y pues, como les dije, soy diseñador de Cumbia y pues también pueden encontrarnos en @Cumbia en Twitter. Y vamos a adentrarnos en el tema. ¿Qué es el Loren Ipsum? Pues básicamente el Loren Ipsum, como lo hemos visto hace mucho tiempo, es una tendencia que se ha usado para que cuando nosotros, al nosotros iniciar un proyecto de diseño, al nosotros iniciar un requerimiento que venga de parte de un cliente, nosotros muchas veces hay una cosa que pasa, es que el cliente casi nunca nos da el contenido de la propuesta final que vamos a realizar. Muchas veces nosotros tenemos pues esa deficiencia cuando queremos iniciar pues todo el proceso en cuanto a wireframes, diseño, ya el diseño de la interfaz. No encontramos respuesta de parte del cliente en cuanto a los contenidos, siendo que los contenidos son casi que una de las cosas con más prioridad que debemos tener en cada requerimiento de diseño, ya que el contenido en la web es casi, es como el tema número uno, porque nosotros diariamente estamos recibiendo contenidos, estamos analizando contenidos y muy aparte del diseño, creo que el contenido es lo que siempre prima por encima de todo. Antes de empezar, me gustaría dejarles la inquietud y pues es una de las cosas que últimamente nosotros en Cumbia, cada vez que tenemos un requerimiento de diseño o cada vez que tenemos que enfrentarnos a la validación de un producto, nos damos cuenta de que muchas veces nosotros diseñamos productos que estéticamente son bellos o son realmente funcionales, pero muchas veces parte de esos productos que son, entre comillas, estéticamente funcionales carecen de usabilidad a la hora de que el usuario tenga una interacción con el producto. Entonces,
¿Qué es el lorem ipsum? El lorem ipsum es un texto de relleno que se usa muchas veces para rellenar, valga la redundancia, para rellenar esos espacios en los cuales tenemos carencia de contenidos. Es una tipografía. Muchas veces podemos escoger cualquier tipo de fuente, podemos escoger cualquier tipo de letra que aparentemente pueda funcionar dentro del diseño que nosotros estamos proponiendo, pero cuando analizamos el lorem ipsum carece de contenido. O sea, realmente el lorem ipsum no tiene un significado que le genere un valor al diseño. Y aparte, cuando nosotros estamos en la etapa de maquetación, lo que es por el tema de wireframes, que es un tema muy importante para nosotros definir todas las conductas que tienen pues el producto digital que estamos realizando, pasa que nosotros hacemos la maquetación y escogemos cualquier cantidad de estructuras, cualquier cantidad de posibles fotografías, cualquier cantidad de tendencias que se están viendo hoy en día en la web. Pero si nosotros no tenemos un texto definido y si nosotros no tenemos un concepto, porque es que el texto define un concepto y el concepto va muy amarrado de la propuesta final de diseño. Porque si nosotros no conocemos la idea, nosotros podemos tener la idea clara del usuario, nosotros podemos entender lo que el usuario inicialmente quiere proponer, pero si nosotros no tenemos un concepto claro a través del texto, no podemos avanzar quizás a consolidar un producto que sea muy rico en usabilidad. ¿Dónde viene el lorem ipsum? Es una obra de un filósofo romano que se llama Marco Tulio Cicerón, de un poema que él elaboró, que se llama Finibus Bonorum et Malorum. Pero con el pasar del tiempo, ese mismo poema a muchas personas que han participado en el uso de ese texto simulado han transgiversado mucha parte de su contenido. Entonces, en sí el poema no es el original, o por lo menos, imagínense, nosotros usando un poema de un filósofo romano para diseñar productos digitales, quizás tiene un poco de incoherencia. El poema se realizó en enero 3, 106 años antes de Cristo. O sea, es una cosa que tiene mucho tiempo, muchísimo tiempo, pero que ahora vamos a ver cuáles fueron las primeras utilizaciones del lorem ipsum. Resulta que con la revolución industrial en Alemania, principalmente en Alemania y en Francia, cuando se creó todo el tema de los tipos móviles, donde no solamente las personas que pertenecían a la burguesía o que pertenecían a esas altas clases sociales eran las que tenían acceso en ese tiempo al conocimiento y tenían acceso a lo que era la escritura. Eran los únicos que podían en ese tiempo poder acceder al conocimiento a través de la escritura. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando hubo el fenómeno de la revolución industrial en Alemania, el señor Gutenberg, que fue uno de los pioneros de los tipos móviles, de la creación de los tipos móviles, él empezó a usar este poema para rellenar esos espacios cuando necesitaban tener algún contenido escrito. Básicamente era un tema más estructural, era como para definir estructuras, pero hoy en día ha pasado más de una problemática de definir una estructura en algún material impreso a convertirse casi que en un fenómeno viral en el diseño de la experiencia de usuario y todo el tema digital.
¿Cuál es la problemática que tenemos nosotros? Pues para que ustedes entiendan cuáles son los factores que inciden en que nosotros como diseñadores, pues no sé cuántos de los que estamos aquí son diseñadores gráficos o por lo menos están relacionados con el diseño de productos digitales. Pues la problemática principalmente ha sido que, bueno, esto es un ejemplo que me parece un poco coherente para este momento. Y es que si ustedes se dan cuenta, no sé cuántos de ustedes conocen la página de Basecamp. Ellos, obviamente ellos no tienen este tipo de estructuración en su landing page, pero lo que yo traté de hacer en este caso es implementar esos textos que no comunican nada, como el lorem ipsum, para generar una idea y para que ustedes se den cuenta de cómo realmente una propuesta como el Marketing Site de Basecamp, que casi que ahora mismo es un caso de éxito en el mundo digital, pierde toda coherencia y todo concepto si desde un principio se hubiera estructurado de esta manera. Entonces, la problemática que nosotros tenemos básicamente con el lorem ipsum es que no nos permite tener una estructuración clara de los productos digitales. Tanto desde el mismo momento de realizar un wireframe hasta realizar el diseño final, no nos permite que realmente tengamos una concepción clara del contenido. Para hablar, o sea, para aterrizar el ejemplo, muchas veces nosotros estamos diseñando digamos, un marketing site con esta estructura de texto de lorem ipsum, y no sé si les ha pasado que el cliente les envía el contenido final y no tiene la misma coherencia como gráfica con lo que desde un principio se planteó. Entonces eso lo que hace es que nos lleva a nosotros a tener que cambiar, o por lo menos a tener que reestructurar el diseño en su forma y en su contenido. ¿Qué pasa? Que muchas veces el cliente, como les comenté al principio, el cliente pocas veces nos provee el contenido completo. Yo no sé si es que el cliente, a la hora de tener una idea, no concibe lo que realmente va a ir escrito dentro de su website. Entonces pasa que si nosotros empezamos a implementar el lorem ipsum de manera seguida, lo que estamos es generando contenidos reales tardíos que el cliente se acomoda y no nos los va a proveer. No nos va a proveer, y eso lo que hace es que retrasa el proceso de diseño. Y otro de los aspectos, como le estaba comentando al principio, la poca usabilidad que tiene el lorem ipsum es que nosotros como diseñadores no tenemos. Si nosotros empezamos a implementar este tipo de formas o este tipo de elementos o de recursos, lo que vamos a generar es que el diseño que nosotros tengamos, que visualmente y en cuanto a su usabilidad sean muy bien logrados, carezcan de poca usabilidad porque el concepto no está apoyado completamente en la propuesta general. Entonces, hay unos factores que influyen en este fenómeno del lorem ipsum, y es que nosotros estamos ahora mismo casi que en una revolución pues digital, en donde los contenidos son casi que lo principal en un sitio web. Nosotros, como diseñadores, aparte de tener un reto en cada requerimiento, en un reto creativo, tenemos un reto para poder lograr que esos contenidos se puedan percibir de la manera más sencilla.
Nosotros como diseñadores muchas veces pensamos que el contenido no tiene tanto valor y le damos más prioridad a los factores visuales, porque obviamente nosotros estamos más ligados a la parte estética, nosotros estamos más ligados a todo el tema de cómo se llega a ver un producto y de cómo se llega a usar. Pero si nos damos cuenta hoy en día, con la revolución de los medios digitales, estamos sometidos diariamente a mucha información, tanto como pues lo puedes iniciar desde tu mismo computador hasta los medios de comunicación por televisión. Lo puedes ver también en la información que te arrojan los dispositivos móviles. Entonces nosotros estamos frente a una realidad donde el reto se convierte aún más grande, porque aparte de lograr generar productos que sean visualmente atractivos, estamos en el compromiso de realizar propuestas que sean también fáciles de digerir en cuanto a su contenido. Y que estoy seguro que muchos de nosotros, cuando tenemos un requerimiento de diseño, por ejemplo, a nosotros nos pasa mucho que cuando un cliente, básicamente nosotros en la empresa, en Cumbia, pues, nosotros estamos siempre sometidos a una gran variedad de casos en donde muchas veces el usuario tiene una idea clara, en donde muchas veces el usuario no tiene una idea y nosotros somos casi que consultores para poder orientarlos a tener un producto que sea viable. Y el ir y venir de nosotros como diseñadores de experiencia de usuarios siempre se ve marcado con esa ausencia como de claridad en el tema de los contenidos. De pronto muchas veces nos citan X cantidad de ejemplos de cómo quieren que se vea su producto, de cómo quieren que su producto se exprese, de cómo quieren que su producto hable. Y lo digo porque los productos tienen identidad propia. O sea, si nosotros analizamos desde el mismo momento en que nosotros creamos una identidad o como se conoce comúnmente un logotipo, el logotipo es una identidad que genera un valor, en este caso aplicado a los productos digitales, genera un valor y ese valor obviamente tiene que ir apoyado de una estructura coherente en cuanto pues, a los contenidos que se están manejando. Por ejemplo, muchas veces nosotros podemos ver Facebook, Twitter y todos los casos de éxito ahora mismo digitales parten de una imagen, pero una imagen que está apoyada en una coherencia en cuanto al uso del contenido. Nosotros sabemos para qué sirve Facebook, nosotros sabemos para qué sirve Twitter, nosotros sabemos para qué sirve Instagram. Y estoy seguro que si nosotros alejamos un poco la funcionalidad de, por ponerles un ejemplo, Instagram, subir una foto y que la gente te dé un like, nosotros con el simple hecho de interactuar con el tema de un comentario o de algo que tú escribes para algún tipo de aplicación como estas, estoy seguro que, por ejemplo, en el caso de Twitter, que es muy opcional si queremos usar o no una fotografía, ellos se centran netamente en el contenido y de lo que el usuario está expresando a través de su sitio. Entonces, esa es más que todo la inquietud que en este momento me gustaría generarles, ya que si nosotros no estamos comprometidos con el contenido, podemos ser permisivos y podemos tener consecuencias más adelante con el cliente o con el usuario final y que él puede manipular los contenidos a la forma que él quiere. Entonces, para esta problemática que les estaba comentando, se ha creado pues una respuesta, una solución que parte
de la misma creación o del mismo emprendimiento de los diseñadores gráficos en compañía de las personas que están encargadas de generar los copyright. Pues para los que tenemos conocimiento del tema, en las agencias de publicidad hay una figura que funciona como el copywriter, que es la persona que genera esos textos enfocados al mercadeo, que son como, entre comillas, los que se encargan de vender el producto y que se encargan de generar esa comunicación. Pero no podemos olvidar que nosotros, como diseñadores, también tenemos un compromiso en la comunicación. Entonces, para eso se ha generado una figura que se llama el microcopy. ¿Qué es el microcopy? El microcopy es la respuesta o la propuesta que tenemos nosotros los diseñadores frente al lorem ipsum. Y les vuelvo a recordar, el lorem ipsum no dice nada. El lorem ipsum no es nada. El lorem ipsum frente a una propuesta o un requerimiento digital, incluso el lorem ipsum se empezó a usar en los productos impresos. Yo no sé si han visto en internet de tantos memes que hoy hay en día, una imagen de un periódico donde el cabezote, como que la persona que hizo la redacción se le olvidó de finalizar el copy y colocó lorem ipsum, etcétera, etcétera. Entonces, eso realmente no tiene ningún tipo de concepto. Entonces, el microcopy es la respuesta que se genera de manera más eficiente para poder nosotros como diseñadores orientar el diseño a un concepto más claro. ¿Qué significa eso? Que nosotros, a través de pequeñas oraciones o pequeños textos generados por nosotros mismos, podemos darle coherencia a cualquier necesidad de algún producto digital. Por ejemplo, si nosotros tenemos una imagen, bueno, más adelante vamos a ver el ejemplo claro, pero para darles una idea general, si nosotros, por ejemplo, tenemos una imagen dentro de la web, donde a través de esa imagen queremos comunicar eficiencia y de pronto tenemos una imagen que vaya acorde a esa idea, nosotros a través del microcopy lo que logramos es agilizamos el proceso, lo logramos eficiente y generamos un texto como, por ejemplo, esta imagen va a expresar un concepto de eficiencia y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora más adelante se los voy a mostrar el ejemplo más claro para que lo tengan, que lo tengan preciso. Generamos un proceso más eficiente porque tenemos un público objetivo, tenemos un objetivo de comunicación. ¿Qué es un objetivo de comunicación? Es cuando sabemos lo que el cliente o el usuario final necesita y nosotros le damos esa respuesta. El microcopy tiene que ser totalmente contextual, explicar, dar una idea general y realmente es una herramienta útil para que en el momento que nosotros tengamos este tipo de retos podamos asumirlos de la mejor manera. Por ejemplo, en esta parte que ustedes ven acá, pónganse a pensar si en vez de Power to Your People tuviéramos un lorem ipsum y abajo la continuación de ese texto, nosotros podríamos tener una imagen que sea bien lograda, un concepto que sea bien logrado, pero nosotros, si en vez de este texto tuviéramos un texto distinto o por ejemplo el lorem ipsum, todo lo que es la propuesta estética tendría carencia de concepto, porque no sabríamos a simple vista lo que le queremos decir al usuario. Y esto es importante porque si nos damos cuenta hoy en día, los contenidos digitales son más rápidos, necesitamos ser más rápidos para que el usuario los asimile más fácilmente. Este es un caso que a mí me parece muy curioso
y es un caso de dos plataformas que son muy conocidas. Entonces, si ustedes leen, por ejemplo, Amy Winehouse está muerta. Si ustedes leen el texto de Two People Like This, o sea, se dan cuenta que a dos personas les gusta que Amy Winehouse esté muerta. O sea, de pronto eso, la persona que generó este microcopy o este copy está siendo incoherente porque no calculó los contenidos que se iban a mostrar en los diferentes estados. Al cambio que para la parte acá de Google, ustedes se dan cuenta, es el mismo caso, triste por saber de la muerte de Amy Winehouse, pero en vez de nosotros de usar este copy, el diseñador pues hizo la propuesta de que 12 personas compartían ese contenido. No eran 12 personas no eran 12 personas las que estaban pues, alegres o que les gustaba que Amy Winehouse hubiera muerto, sino que para que ustedes entiendan la diferencia, el comportamiento del usuario también influye porque son textos que el usuario constantemente está leyendo. Entonces, los casos de estudio, pues principalmente, muchas veces anteriormente se usaban los copies extensos porque las personas creían que entre más podían escribir una web, más podían comunicar. Sumándole a eso de que no había una organización ni una information architecture que le permitiría al usuario o a la persona que estaba navegando realmente no había un control sobre el contenido que el usuario podía tener. Entonces, este tipo de propuestas, que déjenme decirles, son como del año 89, 90, no sé qué año exactamente, hubo un cambio total en todo el planteamiento de los contenidos digitales. De lo que le mostré con anterioridad a esto, obviamente, si ustedes se dan cuenta, visualmente tiene un avance mucho mayor, pero si reincidimos en el uso de Lorem Ipsum y en la generación de contenidos aleatorios, nos damos cuenta que el Lorem Ipsum no termina diciendo nada. Y todo se convierte en un adorno, porque es que de nada sirve que nosotros, como les mencioné, seamos estéticamente hábiles si a la hora de apoyar un contenido no podemos lograr que la comunicación se realice. Entonces estaríamos adornando la web en vez de generando propuestas usables. Entonces, ¿cuál es el planteamiento que nosotros tenemos como agencia y como consultora a través de nosotros del trabajo de diseño que nosotros realizamos en el equipo? Hemos tenido últimamente un enfoque únicamente a la usabilidad y a que el usuario pueda tener una experiencia sencilla en los productos que estamos generando constantemente. Entonces, ¿cuál es la propuesta que nosotros tenemos, nuestro planteamiento? Como diseñador, olvida tus gustos. Muchas veces nosotros diseñamos basándonos en nuestros gustos, basándonos en lo que nosotros creemos y en lo que nosotros pensamos por el usuario. Y realmente, si nosotros hacemos un panel y sentamos 5 personas a que naveguen un sitio que nosotros hayamos realizado, nos vamos a dar cuenta que cada uno va a tener un comportamiento distinto. Entonces, por eso es que es la invitación a que nosotros olvidemos nuestros gustos, que nosotros diseñemos más pensando con sensibilidad en la experiencia, que, como vulgarmente se conoce, se vea bonito. No es la idea.
Hay que conocer al usuario. Hay que tener muchas reuniones o reuniones previas con el usuario para que el usuario nos cuente su idea, nos cuente su perspectiva frente al producto y nos cuente realmente a dónde quiere llegar el usuario con el producto. Hay que conocer la idea de negocio. Si nosotros nos damos cuenta, hoy en día, con toda esta idea de los startups y los emprendimientos digitales, obviamente cada producto va enfocado a una idea de negocio o, por ejemplo, a generar un resultado o un impacto frente a una X cantidad de usuarios. Entonces, si nosotros realmente tomamos un tiempo para conocer la idea del negocio, vamos a poder tener claro, a través de esos microcopies que les estuve comentando, podemos tener una idea clara para que en el momento en que tengamos el reto ya técnico de sentarnos a diseñar, podamos nosotros generar contenidos que sean aptos para esa idea y que vayan de acuerdo a las expectativas del cliente o del usuario final. Hay que conocer los antecedentes. Y lo digo porque no sé si suene un poco pesimista o de pronto suene un reto para muchos de nosotros crear productos que de pronto superen o se igualen a estas grandes aplicaciones que ahora mismo están moviéndose en el mercado. Pero eso nos sirve a nosotros como antecedentes porque eso es lo que nos ayuda a nosotros a tener un modelo o una idea de negocio y podemos aprender mucho de todos los casos de éxito que han tenido los antecedentes, tanto de aplicaciones como de sitios web o incluso un producto físico. Porque es que nadie ha dicho que los productos físicos no son usables. También los productos, la usabilidad es un concepto que se aplica en muchos aspectos de la vida. De acuerdo a la idea de conocer al usuario, hay que también entender que hay diversidad en los usuarios y que nosotros demográficamente también estamos repartidos en usuarios que van desde Europa hasta Latinoamérica y que cada uno tiene un modus operandi para asumir esos contenidos digitales. Como les dije, el contenido ahora mismo está sobrepasando, me atrevo a decirlo, que el contenido está teniendo mayor jerarquía del mismo aspecto estético de las aplicaciones. Diversidad en el cliente final, el cliente que va a recibir el producto. Y que todo esto va apoyado de un público objetivo al cual a través de un estudio de mercadeo o a la segmentación del mercado, donde nosotros tenemos esos patrones claros a cuales nos queremos dirigir, sabemos cómo enfocarnos y cómo generar ese tipo de contenidos. Esto es una palabra que a mí me gusta mucho y que es muy, pues casi que es la base de todo caso de éxito de un producto digital, es la validación. La validación básicamente es nosotros poder generar un MVP o generar lo mínimo que puede tener un producto digital y validar a través del testing si ese producto puede tener salida o puede de pronto tener un auge en el medio digital. Validar los productos es importante porque nosotros a través de la validación lo que hacemos es que comprobamos si la idea de negocio es viable y nosotros como diseñadores podemos podemos encaminar ese producto a que realmente sea un caso de éxito. La usabilidad, como les estaba mencionando, es un conjunto de factores. Es un conjunto de factores
que son cíclicos y que generan que ese producto pueda tener una base sólida para que la experiencia y la interacción que tengan los usuarios finales sea un éxito. Va desde la Information Architecture, que es todo el proceso de esquemas donde organizamos todo el proyecto, al diseño visual, todo el proceso de wireframes, todo lo que es maquetar el proyecto e idearlo, analizar las funcionalidades del proyecto, validar la usabilidad. Esos son muchos factores que van amarrados cíclicamente y que generan confianza para el usuario final, que cuando el producto se lance, pueda tener o puede crecer con una base de éxito. El copywriter, como les estaba mencionando, el copywriter es una figura que se usa en las agencias de publicidad y creo que el copywriter ha sido protagonista en muchas campañas de publicidad exitosas, pero que amarrándolas pues allá al tema digital, que no es muy común, ese copywriter tiene que tener un trabajo en equipo con el diseñador, porque él es el que le genera ese contenido enfocado al mercadeo, o esa idea de mercadeo, para que el producto sea viable. Los textos sencillos, de lo que les estuve comentando acerca del microcopy, los textos deben ser sencillos y deben tener conciencia y coherencia. Coherencia con el producto que tú estás elaborando, coherencia con el resultado final. Y pues ya en la parte de la estructuración del proyecto, si ustedes se dan cuenta en los bocetos que estamos viendo aquí, esto es como quien dice, una propuesta bien realizada en la aplicación de un microcopy. ¿Por qué? Porque tenemos la idea general del proyecto, la ubicación de los elementos y aparte de eso, el diseñador se preocupa por indicar cuáles son los textos que van a ir o cuáles son los textos que le van a dar coherencia a esa imagen que apenas es un boceto. Por ejemplo, intro text, pues ahí explica de qué se trata pues esta parte inicial del wireframe. Y del wireframe, que es la maquetación y el boceto, que es importante nosotros siempre tener en cuenta el wireframe como el borrador, como ese libro, como quien dice esa libreta en blanco, donde nosotros vamos a poder borrar, lo vamos a agregar, donde vamos a poder interactuar con todo el diseño. Es importante que nosotros como diseñadores le demos mucha importancia a este proceso, porque de ahí parte el diseño final. Y estoy seguro que a más de uno nos ha pasado que cuando ya nosotros tenemos el diseño final, ya nosotros consideramos que es usable y se ve bien, hay siempre un cambio de texto. Estoy seguro que siempre hay un cambio de texto. O un cambio de un título, o un cambio de un concepto, que precisamente pasa por no tener estructurado un buen proceso de maquetación. Y pues vemos el diseño final, que obviamente ya es como la pincelada que nosotros le damos a través del UI, lo que es el User Interface. Que eso va muy ligado a las tendencias, eso va muy ligado a los movimientos estéticos que se están manejando hoy en día en la web. Que de hecho mañana voy a estar compartiendo también una charla que se llama iOS y las nuevas tendencias de los dispositivos móviles. Para los que quieran también acercarse, sería bueno para que podamos como profundizar como todo el tema estético. Porque ahora, pues en esta charla inicial no quise adentrarme tanto en el tema de la parte visual, sino más como en el tema de la funcionalidad y la estructura, como para que entendamos el porqué de las cosas. Entonces, una cosa importante ya como parte del proceso final es
el poder hacerle testing a estos productos. Nosotros pues en Cumbia estamos tratando de elaborar un modelo que parte del concepto del QA testing que se le hacen a las aplicaciones de desarrollo de software. Nosotros hemos hecho un postulado donde también queremos aplicar ese QA testing a los productos digitales y a los productos que sean gráficos. Entonces hemos pues deliberado acerca de qué factores se pueden implementar y pues dentro del testing inicialmente tenemos que estar ligados a que el cliente genere el contenido. Es un compromiso que él también tiene que tener por parte de él a nosotros. Nosotros también, a través del microcopy, hacer una comparación de las expectativas que tiene el usuario frente a lo que nosotros hemos colocado en el microcopy inicialmente, generando esos pequeños conceptos que tienen mucho más valor que un lorem ipsum y enfocado al proceso de markup. Porque, ¿qué pasa? Estuvimos también hablando con uno de nuestros nuestros team leads de markup y nos estaba comentando que el lorem ipsum tampoco le genera un valor conceptual al HTML, en el caso de que muchas veces, si ustedes saben, pues el HTML pues es toda la forma en que se escribe pues el idioma web, y muchas veces esos conceptos que se escriben en los contenidos a través del lorem ipsum, lo que estamos es que no le estamos generando validez a ese código que se escribe como en la parte del frontend. Entonces también eso influye en que en la generación de contenidos no hay una claridad para el proceso de marca. Y bueno, es un reto que nosotros hemos decidido como aceptar, ya que hemos tenido miles de casos en los que carecemos de contenidos y que muchas veces hemos recurrido al lorem ipsum para poder, entre comillas, adornar lo que puede ser una propuesta de diseño final. Pero el reto como diseñadores de experiencia de usuario es que a través de un trabajo en equipo con el departamento de mercadeo y de copyright podamos generar contenidos más versátiles y más útiles para todo el entorno digital en todo lo que son nuestras propuestas gráficas. Básicamente es eso. Pues no sé si alguno, pues entraríamos en este momento en algunas preguntas que tengan acerca del tema. No sé si alguno tiene alguna pregunta, alguna inquietud acerca de todo el tema del lorem ipsum. De todas maneras, estas presentaciones las vamos a estar tratando de compartir con ustedes en nuestra página de Cumbia para que puedan tener acceso un poco más, lo puedan como analizar más a fondo y que puedan como resolver mucho más aún las inquietudes que tengan. ¿Preguntas? Bueno, sí, sería eso. Pues muchas gracias y pues la invitación para todos mañana. Vamos a tener una charla un poco más extensa en cuanto al tema de diseño. Va a ser a las 2 de la tarde y pues me gustaría que estuvieran acá con nosotros, ya que ahí sí vamos a adentrarnos mucho más al tema del diseño y todo lo que es el tema de las aplicaciones para iOS y Android, que es un tema que ahora mismo está dando mucho de qué hablar en el entorno digital. Gracias.
Muchas gracias, Luis Hernández, por acompañarnos. Pronto lo tendrán aquí también en el escenario. Seguimos con el escenario central, el ponente